Yo soy Leticia, mi hijo se llama Leo y él nació de forma muy prematura, con 28 semanas. Estuvo 3 meses ingresado en neonatos, la mayor parte del tiempo en la UCI, y su diagnóstico es parálisis cerebral infantil, y además tuvo como complicación que desarrolló una hidrocefalia y es portador de 2 válvulas de derivación. Mientras mi hijo estaba ingresado en neonatos, un poco buscando saber que no éramos un caso único, pues empecé a investigar un poco en redes sociales. Y evidentemente que no éramos, hay bastantes casos de prematuridad en el mundo. Vi a mamás, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, un poco cómo se desenvolvían, cómo era su vida también. Era un poco buscando ejemplos de niños que fueran ya más mayores, a ver cómo había sido su vida, los logros que habían conseguido. Entonces me llamó la atención que hacían una terapia en su casa, vi el material, con cajas, con barras. Esto era un patrón que se repetía en bastantes madres a las que yo empecé a seguir. Y después también me llamó la atención que hacían viajes, iban a centros donde hacían terapia intensiva. Me llamó la atención esto porque yo no conocía este tipo de terapia. Él empezó, ya estando ingresado, empezó atención temprana, pues eso, prácticamente desde el nacimiento. Pero bueno, hacía básicamente estimulación y fisioterapia, pero bueno, una fisioterapia convencional. Entonces, bueno, me empecé a interesar por este tema, hablaban muy bien, que esta terapia había supuesto un antes y un después en la vida de sus hijos. Entonces, a raíz de ahí yo dije, yo quiero esto para mi hijo. Empecé a investigar, en aquel momento había un listado bastante menos extenso que actualmente, y dije, bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de que haya alguien en España que haga esta terapia de MEI. Y tuvimos la suerte de que sí. Y entonces así fue como conocimos Kinetic Therapy. Nosotros, la primera vez que vinimos a la terapia, ya mientras estábamos aquí en el intensivo, comenzamos a ver cambios no solo a nivel motórico, sino que el niño empezaba como a querer expresarse más, a decir más palabras, cosa que también nos llamó la atención porque esperábamos algo más a nivel motórico y no tanto a nivel cognitivo. Alguna magia se obra en el cerebro que sí que ha habido cada vez que hace los intensivos. Hay como un salto a todos los niveles, no solo a nivel motórico. O sea, hay avances claros en muchos ámbitos. Cuando vinimos al segundo intensivo, el niño dio sus primeros pasos. Cosa que la verdad fue un momento súper emocionante para todos. Para los terapeutas y para la familia, porque la verdad tú vienes confiando, pero no sabes hasta qué punto, hasta dónde van a llegar los avances. La verdad fue mucha pelea, porque no solo es el intensivo que haces aquí, sino que después te dan un programa para hacer en casa, y todos los días tienes que hacer los ejercicios y ser constante para obtener resultados. Después de haber visto a otras mamás en Estados Unidos y en Canadá mayoritariamente hacer esta terapia con sus hijos, fue la verdad sorprendente. En el momento en el que nosotros pudimos venir aquí a Alicante, éramos nosotros los que estábamos realizando esa terapia. Tenemos la suerte de tenerlo en nuestro país y al alcance de nuestra mano. El avance principal que ha conseguido mi hijo es caminar, y es un avance enorme a la hora de su independencia como persona y poder relacionarse con el medio y con el entorno. Mi hijo hoy en día, además de caminar, salta, corre. Todavía nos queda unos escaloncitos para llegar a los objetivos, pero yo, por ejemplo, un momento muy importante en nuestra vida fue que mi hijo, el primer día que llegó al colegio, fue caminando. Eso para mí fue, que él entrara caminando, eso supuso muchísimo, porque fue como, vale, todo el esfuerzo, todo el tiempo que hemos dedicado a esto, lo hemos conseguido. Y él, a nivel de relacionarse, pues claro, la relación con sus compañeros, la relación en el colegio, cómo se desplaza por la clase, cómo interactúa con otros, pues no tiene nada que ver con lo que hemos conseguido con la terapia. Le ha dado una independencia que no tendría de otra forma. Así como yo en su momento conocí la terapia gracias a ver otros casos de otras mamás alrededor del mundo, me gustaría que nuestro caso también os sirviera de inspiración para hacer esta terapia con vuestros hijos. Sin lugar a dudas les va a servir, habrá cambios, porque la terapia funciona realmente. Hay que comprometerse mucho, porque no es solo hacer el intensivo y ya. Hay que comprometerse día a día a seguir haciendo la terapia en casa, y así es como se ven los resultados.